La predestinación y la providencia de Dios por Juan Calvino, capítulo 4. La elección conforme a la voluntad eterna de Dios. Entraré ahora en la materia y objeto patente de la presente tarea, que es probar que nada he enseñado relativo a esta importante doctrina, sino lo que Dios mismo enseña claramente en los sagrados oráculos. La suma de esto es que la salvación de los creyentes depende de la elección eterna de Dios, para la cual ninguna causa o razón se puede aducir aparte de su propia buena voluntad. La elección no se extiende igualmente a todos. Muy llanas y elocuentes son las palabras del apóstol Pablo sobre este punto en el primer capítulo de su epístola a los Efesios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Efesios capítulo 1, versículos 3 y 4. Oigo ahora, en un momento, el parloteo de Pigio, que de la raza humana entera fue elegida en Cristo, que quien quiera que se abrazara a Él por fe alcanzaría salvación. En esta absurda invención suya se encuentran dos muy crasos hierros que se pueden refutar inmediatamente por las palabras del mismo apóstol. La fe no es la causa de la elección. En primer lugar, existe certísima y evidentemente un vínculo inseparable entre los elegidos y los reprobados. Así que la elección de la cual habla el apóstol no puede afirmarse a menos que confesemos que Dios separó de todos los demás a ciertas personas a quienes le plugo separar. Pues bien, este acto de Dios se expresa por el término predestinar, que el apóstol luego repite 2 veces. Además, llama escogidos o elegidos a aquellos que son injertados por fe en el cuerpo de Cristo. Y es patente que esta bendición no es de ningún modo común a todos los hombres. El apóstol, pues, quiere denotar como escogidos a aquellos a quienes Cristo condesciende en llamar después que el Padre se los ha concedido. Sin embargo, hacer de la fe la causa de la elección es por completo absurdo y totalmente en desacuerdo con las palabras del apóstol. Pablo no asevera, según observa sabiamente Agustín, que los hijos de Dios fueron escogidos porque él preconoció que habían de creer, sino para que creyeran. Tampoco los llamó el apóstol escogidos porque Dios previera que serían santos y sin mancha, sino a fin de que alcanzaran esa condición. De nuevo, Dios, dice Agustín, no nos escogió porque creímos, sino para que creyéramos. No sea que nosotros pereciéramos haberlo escogido a él primero. Pablo declara con voz recia que nuestro mero comenzar es hacer santos es fruto y efecto de la elección. Aquellos pues que colocan la elección después de la fe actúan insensatamente. Además, observa, cuando Pablo presenta como la sola causa de la elección aquel beneplácito de Dios que él se propuso en sí mismo, excluye absolutamente cualquier otra causa. Agustín, por lo tanto, con razón nos amonesta a volver a aquella primera gran causa de la elección para que no nos inclinemos a ufanarnos del puro afecto de nuestra voluntad. La elección de Dios precede la fe. Pablo, entonces, procede a declarar que Dios hizo sobreabundar las riquezas de su gracia para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Efesios capítulo 1, versículo 8 al 9. En estas palabras, oyes, lector, la gracia de la iluminación que fluye como un río de la fuente de aquel eterno consejo que había estado oculto. Lejos, muy lejos está esto de la idea de que Dios tuviera en cuenta nuestra fe para nada al escogernos. Esa fe no pudo haber existido excepto que Dios la prescribió para nosotros por la libre gracia de su adopción para con nosotros. Pablo confirma todo esto en mayor grado cuando declara que ninguna causa externa movió a Dios, ninguna causa fuera de sí mismo al escogernos, sino que él mismo en sí mismo fue la causa y el autor de la elección de su pueblo, aún no creado o nacido, como aquellos a quienes más tarde debería de conferir fe, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Efesios capítulo 1, versículo 11. ¿Quién no puede ver que aquí se exhibe el propósito eterno de Dios diametralmente opuesto a nuestra propia voluntad y propósito? También Agustín sopesó a fondo este pasaje y según su interpretación observa que Dios de tal manera obra todas las cosas que también en nosotros obra la disposición de creer. De esta manera se presenta y se prueba que, creo yo, quienes son los que Dios llama por el Evangelio para la esperanza de salvación, a quienes injerta en el cuerpo de Cristo y a quienes constituye herederos de vida eterna, que estos son los que Él adoptó para sí mismo por su eterno y secreto consejo para ser sus hijos, y que tan lejos estaba de ser movido a adoptarlos por ninguna fe en ellos, que esta elección es la causa y el comienzo de toda fe en ellos, y que por tanto
La elección es, en cuanto al orden, antes que la fe. El amar a Dios depende en su llamado. Igualmente claro y manifiesto es lo que se encuentra en el 8º capítulo de la epístola de Pablo a los Romanos, después de decir que todas las cosas ayudan a bien a los fieles que aman a Dios, a fin de que nadie busque el origen de su felicidad en sí mismo o suponga que por amar a Dios primero es merecedor de la bondad de sus manos. El apóstol, por vía de corregir todo error de esa clase, añade de inmediato a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos capítulo 8, versículo 28. Por medio de lo cual se ve que Pablo ansía asegurarle a Dios a toda la gloria, pues demuestra que Él es quien, por su llamado, hace que lo amen los hombres que por sí mismos no podían sino aborrecerlo. Si uno examina escrupulosamente la especie humana entera, ¿qué inclinación natural a amar a Dios encontrará en ninguno de ellos? Ninguna. En este mismo capítulo Pablo declara que todos los designios de la carne son enemistad contra Dios, Romanos capítulo 8, versículo 7. Pues bien, si todos los hombres son, por naturaleza, enemigos de Dios y adversarios suyos, resulta muy evidente que únicamente su llamado es lo que separa a algunos del resto, les hace deponer su odio y los induce a amarlo. Además, no puede haber duda de que el apóstol habla aquí del llamamiento eficaz por medio del cual Dios regenera a aquellos que antes había adoptado para que fueran sus hijos. El apóstol no dice sencillamente los que son llamados. Esto a veces se aplica a los reprobados que Dios llama o invita promiscuamente con sus propios hijos al arrepentimiento y a la fe, sino que dice, con plena explicación, a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos capítulo 8, versículo 28. Propósito que debe ser por su naturaleza y efecto firme y ratificatorio. Todo mérito humano previsto excluido. Explicar este texto para aplicarlo al propósito del hombre es, según arguye Agustín, absurdo en extremo. En realidad, el contexto mismo prescribe todo escrúpulo como para hacer totalmente innecesaria la intromisión de un intérprete. El apóstol añade de inmediato, a los que predestinó o definitivamente designó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó. Romanos capítulo 8, versículo 30. Es evidente que el apóstol habla de un cierto número que Dios destinó para sí mismo como propiedad y tesoro privativo, pues aunque Dios llama a muchos por muchos medios y especialmente por el ministerio externo de hombres, ni justifica ni al fin glorifica a nadie excepto a quien ha ordenado para vida eterna. El llamamiento de Dios, por consiguiente, es un llamado especial positivo que de tal modo sella y ratifica su elección eterna, que manifiesta patentemente lo que había estado oculto en Dios concerniente a cada uno de los que llama. Muy bien conozco las cavilaciones de muchos sobre este punto. Dicen que cuando Pablo afirma que Dios predestinó a los que antes conoció, quiere decir que cada uno fue escogido con respecto a su fe futura, cuando creyera. Pero no les concedo a estos lo que ilusamente se imaginan, que debemos entender que Dios previó en ellos algo que lo inclinaría a dispensarles su favor y gracia. Es evidente que a sus elegidos Dios los preconoció cuando y por qué los escogió libremente. De ahí que el mismo apóstol enseñe en otro lugar que Dios conoce a los que son suyos, porque los ha marcado, por así decirlo, y los da por incluidos en su lista. Agustín tampoco omite el importante punto de que por el término presciencia hemos de entender el consejo de Dios por el cual predestina para salvación a los suyos, que Dios supo de antemano quienes habían de ser herederos de vida eterna. Nadie niega. La única pregunta que pudiera surgir es esta: si Dios previó lo que habría de hacer en ellos o qué serían en ellos en sí mismos, vana astucia es tomar el término presciencia y usarlo para fijar la elección eterna de Dios en los méritos del hombre, mientras que el apóstol en todas partes la vincula únicamente al propósito de Dios. También Pedro saluda a la iglesia como elegidos según la presciencia de Dios en primera de Pedro capítulo 1 versículo 2. ¿Haría esto Pedro creyendo que alguna virtud que Dios previó en ellos les ganó su favor? No, Pedro no está comparando hombres con hombres, haciendo que algunos sean mejores o más dignos que otros, sino que está situando en alto, por encima de toda otra causa, el decreto que Dios determinó en sí mismo, como si hubiera dicho que aquellos a quienes escribía se contaban ahora entre los hijos de Dios, porque fueron escogidos o elegidos por Él antes de que nacieran. Siguiendo este mismo principio, enseña después en el mismo capítulo que Cristo fue destinado desde antes de la fundación del mundo, en primera de Pedro, capítulo 1, versículo 20, a ser el Salvador que habría de lavar con su sangre los pecados del mundo. Es indudable que con todo aquel, o con esto,
El apóstol significa que la expiación del pecado cumplida por Cristo fue preordinada por el eterno consejo de Dios. Ni de otra manera puede explicarse lo que hallamos en el sermón de Pedro, registrado por Lucas en los Hechos de los Apóstoles, que Cristo fue entregado a la muerte por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Hechos capítulo 2, versículo 23. Pedro articula anticipado conocimiento con consejo, de modo que sepamos que Cristo no fue arrastrado a la muerte por mera casualidad o sencillamente por asalto violento de hombres, sino porque Él, todo bondadoso y todo sabio Dios que conoce todas las cosas, así lo había decretado de propósito. Un pasaje del apóstol Pablo debe bastar para terminar toda controversia entre aquellos de mente sana. Dice él: no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Romanos capítulo 11, versículo 2. Y un poco más adelante explica que era esa presciencia, diciendo que un remanente escogido por gracia se salvó. Romanos capítulo 11, versículo 5. Otra vez Israel no alcanzó por obras lo que buscaba, pero los escogidos sí lo alcanzaron. Romanos capítulo 11, versículo 7. Lo que en el pasaje anterior llamó presciencia, después lo define como elección libre y gratuita. El testimonio de Juan, capítulo 6, versículo 37. La ficción de Pigio es pueril y absurda cuando interpreta la gracia como la bondad de Dios que invita a todos los hombres a la salvación, aunque todos se perdieran en Adán. Pablo muy claramente separa a los antes conocidos de aquellos y a quienes Dios no se dignó mirar con misericordia, y lo mismo expresan sin vaguedad alguna las memorables palabras de Cristo: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Juan capítulo 3, versículo 37. Tenemos aquí tres cosas breves, pero perspicuamente expresadas. Una, todos los que vienen a Cristo le fueron dados previamente por el Padre. 2. Los que así le fueron dados fueron entregados de la mano del Padre en la mano del Hijo para que fueran verdaderamente suyos. 3. Cristo es el seguro guardador de todos aquellos que el Padre entregó a su fiel custodia y cuidado, con objeto de que no permitiera que ninguno de ellos pereciera. Si la pregunta se suscitare en cuanto al inicio de la fe, Cristo aquí nos da la respuesta al decir que los que creen, por lo tanto, le fueron dados por el Padre. El descreimiento de los escribas constituía un gran obstáculo para la multitud ignorante, puesto que los persuadían de que ninguna doctrina era digna de creerse, excepto la que se recibía por sanción de ellos. Por otra parte, Cristo declara en voz alta que la luz que nos guía al camino de la salvación es don de Dios, y si alguno se inclina a darle la espalda a la verdad de que todos aquellos a quien el Padre escoge en Cristo le fueron dados, aún así la verdad permanece inalterable, y es un hecho de que ese don no solo antecede a la fe, sino que es la causa y origen de ella. En lo que resta de la declaración de Cristo vendrá a mí, hay un peso aún más maravilloso. Dice el que no solo nadie viene a él, sino aquellos a quienes Dios tiende la mano. También asevera que todos los que el Padre le dio son, sin excepción, conducidos a creer en él. Esto lo confirma de lleno en el contexto de su divino discurso: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. San Juan capítulo 6, versículo 44. La elección depende del llamamiento del Padre. Pigio confiesa que se necesita iluminación para traer a Cristo a los que son adversarios de Dios, pero al mismo tiempo se afirma en la ficción de que la gracia se ofrece a todos igualmente, si bien al fin se hace eficaz por la voluntad del hombre según cada uno esté dispuesto a recibirla. Cristo, sin embargo, testifica que el sentido de sus palabras es muy diferente, pues luego añade: hay algunos de vosotros que no creen. Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. San Juan capítulo 6, versículos 64 y 65. Se ve aquí que Cristo excluye a los que no creen del número de los que son traídos. Cristo hubiera dicho todo esto en vano y fuera de lugar si la fe no fuera don especial de Dios. Pero eso es lo más claro de lo que añade concluyentemente al continuar su discurso. Habiendo citado la profecía de Isaías: todos tus hijos serán enseñados por Jehová. San Juan capítulo 6, versículo 45, Isaías capítulo 54, versículo 13, añade: así que todo aquel que oyó al Padre reprendió y aprendió de él.
viene a mí. San Juan capítulo 6, versículo 25. Con esto enseña que la profecía de Isaías se cumple cuando Dios por su Espíritu habla a sus hijos y discípulos anteriormente a fin de entregarlos en las manos y posesión de Cristo. Isaías explica que esta es la manera en que Dios renueva y acrecienta su iglesia, instruyendo a sus hijos desde arriba, serán enseñados por Jehová. El profeta, pues, registra un peculiar favor de Dios, del cual nadie es considerado digno excepto sus hijos. Cristo también declara aquí, por su enseñanza, que son llamados eficazmente aquellos cuyas mentes y corazones Dios obliga. Así es que Dios, dice Agustín, instruye en el interior a los que conforme a su propósito son llamados, al mismo tiempo haciéndoles ver que lo que les es menester hacer y proveyéndoles el poder para hacer lo que saben. Aquel pues que sabe que debe hacer y no lo hace, no ha aprendido de Dios según la gracia, sino según la ley nada más. No según el Espíritu, sino según la letra. Y poco después, si como dice la verdad, todo el que ha aprendido viene. Aquel que no viene, de seguro no ha aprendido. Al fin, el Santo Padre llega a esta conclusión. No se sigue que el que puede venir, por lo tanto, viene. Este sacro asunto no se logra a menos que el humano esté dispuesto a venir y que en realidad venga. Todo aquel que es enseñado del Padre no solo tiene el poder de venir, sino que viene. Aquí pues vemos el movimiento progresivo del poder, el afecto de la voluntad y el afecto del acto. No me valgo de Agustín como testigo en esta ocasión para lidiar con mis enemigos al amparo de su autoridad, sino porque no puedo hallar palabras más apropiadas que las suyas con las cuales expresar el pensamiento de Cristo en el Evangelio. Si alguien aún carece de sosiego, Agustín discute este asunto en lugar con más detalle de esta manera. ¿Qué quiere decir Cristo con todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él viene a mí? San Juan capítulo 6, versículo 25. ¿Qué es sino como si dijera, no hay uno que oiga y aprenda del Padre que no venga a mí? Si todo el que oye y aprende del Padre viene a Cristo, muy ciertamente quien no venga a él jamás ha oído o aprendido, pues si hubiera oído y aprendido, de cierto vendría. Esta escuela de Dios está muy distante de todo sentido y entendimiento carnal. Allí el Padre enseña y escuchamos nosotros que los que oyen y aprenden vienen al Hijo. Un poco después, Agustín observa, esta gracia que se comunica secretamente a los corazones de los hombres no la recibe ningún corazón endurecido. De hecho, se comunica con el expreso propósito de remover la dureza del corazón. Cuando por tanto escuchamos al Padre en lo interior, nos quita el corazón de piedra y nos da un corazón de carne. Es de esta manera que Él hace suyos a los hijos de la promesa y a los vasos de misericordia que Él había preparado antes para gloria. Si se preguntara por qué no enseña de igual manera a todos para que vengan a Cristo, la respuesta es que aquellos a quienes enseña, los enseña en misericordia, pero aquellos a quienes no enseña, en juicio no los enseña, porque de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Romanos capítulo 9, versículo 18. La elección depende del tocar del Espíritu Santo. La suma de esta sagrada cuestión, empero, se puede condensar en límites aún más estrechos. Cristo no dice que el Padre atrae a aquellos a quienes le dio un corazón flexible a fin de capacitarlos para venir a Él, sino que aquellos que vienen a Él son los que Dios por su Espíritu toca interiormente y que por la eficacia de ese toque de veras vienen. Que este privilegio no se concede a todos promiscuamente es un hecho manifiesto de la experiencia universal aún a los ciegos. Luego, cuando Cristo declara de que en ningún modo echará fuera al que a él viene, más aún, que la vida de los tales está escondida y guardada con seguridad en él mismo hasta que los resucite en el último día. ¿Quién no ve aquí que la perseverancia final de los santos, según se le llama comúnmente, del mismo modo que se le atribuye a la elección de Dios? Puede ser y ha sucedido que algunos se aparten de la fe, pero los que el Padre le da a Cristo quedan, como el mismo Cristo declara, fuera del riesgo de destrucción. También, del mismo modo, cuando en otro lugar Cristo había dicho que algunos de los judíos no creían, porque no eran de sus ovejas, San Juan capítulo 10, versículo 26, sitúa
a las ovejas, por así decirlo, en un refugio seguro. No perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. San Juan capítulo 10, versículos 28 y 29. Seguramente que Pigio no se atreverá a basar el estado de segura salvación de estas ovejas en la fe en ellas presente, y aún así lo haría depender todo del libre albedrío del hombre, la insuficiencia de la voluntad humana. Tampoco debemos tomar como punto de disputas ambiguas el que Cristo se muestre solamente a sí mismo como suficiente protección de todas las maquinaciones de Satanás, y que declare que estaremos seguros hasta el fin, porque su voluntad es salvarnos, pero a fin de que no persista en la mente de ninguno duda sobre este tema respecto de las personas que Él se compromete en su fidelidad a proteger y preservar, nos llama la atención por segunda vez al don del Padre, exponiendo tanto el don del Padre como la enseñanza del Padre. Ni debiéramos pasar sin prestarle atención particular el que Cristo señale que el Padre es mayor que todos los adversarios que pudieran oponerse a su pueblo. El Señor lo dice para que nuestra confianza en la seguridad de la salvación sea tan grande como nuestra reverencia por el poder de Dios. Nuestra seguridad y la omnipotencia de Dios son iguales, aquella no es menor que esta. Por consiguiente, en medio de todos los violentos asaltos, todos los diversos peligros, todas las poderosas tormentas y todos los sacudimientos, convulsiones y agitaciones con que tenemos que contender, la continuación y perpetuidad de nuestra posición se apoyan en esto, que Dios constantemente habrá de defender lo que ha decretado en sí mismo tocante a nuestra salvación por la fuerza omnipotente de su brazo. Si uno de nosotros mirara en su interior, ¿qué podrá hacer sino temblar? Pues todas las cosas alrededor nuestro se sacuden hasta los tuétanos, y nada hay más débil y tan valiente que nosotros mismos. Pero ya que nuestro Padre es celestial, no permite que ni uno perezca de los que dio a su Hijo. Tan grande como es su poder, tan segura es la confianza nuestra, y tan grandemente nos gloriamos, y su omnipotencia es tal que permanece firme como el vindicador invencible de su propia dádiva. Así pues, Agustín observa adrede: si alguno de estos pereciera, Dios sería engañado, pero ni uno de ellos jamás perece, porque Dios nunca es ni puede ser engañado. Si alguno de estos pereciera, Dios sería derrotado y superado por el pecado del hombre. Pero ni uno de ellos jamás perece, porque nada puede vencer o superar a Dios. Los elegidos de Dios son escogidos para reinar con Cristo para siempre. No son como Judas, que fue escogido solo para una función temporera en la cual encajaba naturalmente. Luego añade: de estos ninguno perece, porque todos son escogidos conforme a un propósito, el de Dios, no el de ellos. Se puede ver que no se les concede tal don de perseverancia que puedan perseverar si esa fuere su voluntad, sino el don que no les permite sino perseverar. Agustín entonces confirma esas palabras con el siguiente excelente argumento: si en la gran debilidad de esta vida, en medio de la cual debilidad hay, sin embargo, necesidad de un poder extraordinario para frenar la vanidad y el orgullo humanos, a los hombres se les concediera la facultad de decidir a su propio arbitrio perseverar o no, de modo tal que, con el poder socorredor de Dios, sin el cual no podrían perseverar en absoluto, pudieran estar firmes si así lo desearan. Y si Dios no obrara en ellos la voluntad de perseverar, entonces la propia voluntad del hombre, en medio de tales y tan grandes tentaciones, se hundiría por su propia flaqueza. Y por lo tanto, los hombres no serían en absoluto capaces de perseverar, porque hundiéndose por sus propias flaquezas no estarían dispuestos a perseverar, o si lo estuviesen no tendrían las fuerzas para ello. Se suministra pues un remedio para la fragilidad de la voluntad humana, haciendo que actúe incesante e inseparablemente bajo el influjo de la gracia divina. Así que la voluntad humana, aunque por sí misma endeble, no puede fallar ni ser subyugada por ninguna flaqueza en sí misma.